Salmo 25. Vamos a leer este precioso salmo, un salmo para uno de los que uno puede escoger para memorizar. Son 22 versículos y es precioso. Un salmo sobre la dirección de Dios, como vieron en el título, el manual de la dirección de Dios, por así decirle, y vamos a leerlo primero. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y a los mansos, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. El Señor bendiga su palabra. Los que tienen buena memoria pueden recordar que en la década del 90 apareció lo que llamaban el Código de la Biblia. Los que ya lo escucharon esta mañana no digan nada. Pero... ¿Cuántos han escuchado que salió el Código de la Biblia? Bueno, no tanto, entonces mejor, sorpresa. El Código de la Biblia apareció en esos años y decía que hay una persona que decía que había mensajes ocultos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, que se descubrían saltando ciertas letras para formar pensamientos o predicciones hacia el futuro de cosas que iban a ocurrir. Y ahí hacían unos cálculos y mostraban que ya se estaba predicho que iban a matar a un primer ministro de Israel, como realmente ocurrió, y otros desastres que hubo en ese momento. Así que la gente estaba entusiasmada con el Código de la Biblia y todo esto porque podían descubrir cosas, o estaban entusiasmados por saber qué cosas podían descubrir y que estaban allí ocultas. Bueno, la maravilla del Salmo 25 que nosotros leímos es que no tiene ningún mensaje cifrado para saber el futuro y lo que Dios tiene para nuestras vidas. No hace falta ningún tipo de programa de computación ni ningún experto en informática, solamente tenemos que leerlo y es un diseño que está a plena vista para que todos leamos en un lenguaje que podemos entender y que podemos examinar. Para conocer la voluntad de Dios, por supuesto que lo leemos y vamos teniendo dirección. Pero la particularidad del Salmo 25 es esta. Ustedes ven que tiene 22 letras, 22 versículos, igual que el abecedario, 22 letras en español y el abecedario en hebreo también tiene 22 letras. Algunos de los salmos, como el Salmo 22 y especialmente el Salmo 119, que está marcado, dividido en 22 partes, si ustedes ven que tiene cada porción de 8 versículos tiene un nombre de una letra, es la letra del alfabeto hebreo, y eso lo hacían para dividir el Salmo, las porciones, para que pueda ser mejor recordado. El Salmo 22 es un acróstico, de la A a la Z, 22 versículos, en un 95-97%, porque hay algunos versículos que no están correlacionados.
algunas letras, pero básicamente la persona que conocía el abecedario hebreo podía ir a través de los versículos 1 al 22 y recordar de qué hablaba cada versículo. Muy importante eso. Entonces, es precioso ver que esta forma de correlación está allí en el Salmo y David lo hizo de esa forma y lo escribió para que nosotros pudiéramos recordar y los lectores pudieran cantarlo también y recordar estas cosas, pero especialmente podían tener una idea de lo que estaba comunicando, que es hallar la dirección de Dios, encontrar la dirección de Dios, la voluntad de Dios para la vida. El consejo de Dios. Todos nosotros necesitamos consejos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es un admirable consejero en Isaías 9:6. Y cuando uno empieza a leer el libro de Proverbios, que lo escribió el hijo de David, Salomón, el versículo 3 y el versículo 5 nos hablan del consejo, de recibir consejo, de adquirir consejo y de tener consejo. Es decir, que no hay lugar a dudas en la Biblia de que nosotros podemos recurrir a ella para buscar el consejo de Dios en nuestras vidas. Ahora, la Biblia no contiene consejo en el punto de decirnos tenés que comprar este auto, o tenés que comprar esta casa, o tenés que mudarte a tal lugar, o tenés que estudiar esto, o tenés que casarte. La Biblia no tiene ese tipo de consejos. La Biblia nos da los lineamientos generales, como un mapa que nos da las rutas, pero no nos da las calles específicamente, pero nos indica hacia dónde tenemos que ir. Y a veces la verdad es que no hace falta más que tomar el manual y repasar algunas de estas cosas para entender. Nos sorprende que cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico y no funciona, y empezamos a mirar qué pasa, vamos a las instrucciones y por ahí leímos que la instrucción le dice, asegúrese que está enchufado. Y uno dice, ¿pero cómo? Y va y no lo había enchufado. Y dice, ¿pero cómo está eso ahí? Y si no lo dijera, o no lo meta en el agua, o lávelo con un paño levemente humedecido. Son las cosas básicas que están allí y que a veces por no prestar atención a esas cosas, no nos funciona el aparato, lo rompemos. Pero no son instrucciones, digamos, complejas, sino que están allí para que nosotros las recordemos. Bueno, yo creo que estas cosas básicas son las que encontramos en el Salmo 25, que yo quiero compartirlas con ustedes. Son cosas básicas que si nosotros las recordamos, nos va a ayudar para encauzarnos en dirección en nuestras vidas y en decisiones que tenemos que tomar. Son lineamientos generales, pero no simples. No, son básicos, pero no son simples. Son cosas importantes, son vitales, como algo que tiene que estar enchufado para que funcione con la corriente eléctrica. De manera que el Salmo nos va a dar una dirección para que nosotros no creamos que la vida cristiana es como un laberinto y ahora qué hago, qué decido, cómo tengo que hacer, sino que es como nos dice Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Eso es lo que queremos, eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Empezamos a recibir dirección sobre cosas que hacer, cómo decidir, cómo caminar, pero a veces no es fácil y necesitamos un poco más de claridad. Entonces, yo quiero compartir 3 cosas con ustedes y para compartirlas quiero que visualicen el Salmo y observen de los versículos 1 al 7 es una sección, de los versículos 8 al 15 es otra sección y de los versículos 16 al 22 es otra sección. Y esto es lo que algunos llaman un quiasmo, que son dos extremos iguales y un núcleo distinto que es importante. Entonces A, B, A sería un quiasmo. Uno escribe una cosa, después da un pensamiento importante y luego vuelve a repetir con otras palabras lo mismo que dijo al principio. De manera que lo que está en el medio es lo que nosotros prestamos atención y lo demás nos ayuda a darnos el entorno para comprenderlo mejor. Así que los versículos 1 al 7 y 16 al 22 son importantes en este sentido, porque nos va a indicar que la dirección de Dios es para pecadores. Qué buena noticia, ¿no? Somos todos pecadores. Aquí encontramos dirección de Dios para cualquiera de nosotros, que conocemos nuestros pecados, que sabemos que somos débiles, como cantamos recién, como dije esta mañana, David hubiera cantado esta canción. Dios, qué amor, que Dios olvida el pecado, ¿no? Y su gracia es mucho mayor. Bueno, este es el Dios que olvida. Así que vamos a ver que la dirección de Dios es para pecadores. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la dirección de Dios en su vida, algunas veces uno piensa que esto es para los teólogos
para pastores de renombre, hombres que han escrito libros, ellos sí tienen dirección. Es realmente increíble cómo Dios los ha guiado en su vida y cómo están ahora bendiciendo a otros, pero quizás no es para mí eso. Bueno, los que escriben libros son pecadores como vos y como yo. Y nosotros no somos distintos a los ojos de Dios. Los propósitos, los planes y las perspectivas también podemos encontrarlas nosotros en las Escrituras. Y por eso David va a mostrarnos en estos versículos 1 al 7 y 16 al 22 algunas características de hombres limitados y en pecado como él, para decirnos, yo no soy un hombre súper dotado o súper espiritual. Yo soy un pecador. Yo también necesito dirección de Dios y yo encontré la dirección de Dios, así que tengan esperanza. ¿Cuáles son las cosas o el perfil de David que nosotros vemos como pecador? Es decir, somos todos pecadores, pero ¿de qué manera se ve esa debilidad y esa limitación en la vida de David y que vamos a encontrar también en nuestras vidas? Bueno, vayan conmigo, porque nosotros vamos a ver el Salmo versículo por versículo y palabra por palabra, sino las ideas generales para que podamos recordarlas. Bueno, David es un pecador, pero es un pecador que tiene conflictos y tiene inseguridades. ¿Ya? ¿Vas chequeando la lista? Yo soy un hombre, una mujer que tengo conflictos y necesidades. No tienes que levantar la mano, pero me imagino que sí. Pero yo soy así también. Dice en versículo 1 y 2, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. El versículo 20 dice también, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confíe. La idea de avergonzarse aquí no es la idea de me da vergüenza y me voy a esconder. La idea de avergonzarse es de no quedar defraudado. Esa es la idea que tiene aquí. Y la realidad es que muchas veces, cuando nosotros decimos que confiamos en Dios, que leemos la Biblia, que vamos a la iglesia, que hemos creído en Cristo, que ya no caminamos en pecado como antes, y decidimos que no hacemos ciertas cosas, tenemos temor o inseguridades, o qué pasa si las cosas no salen como esto, qué va a pensar la gente, qué van a decir las personas. No quiero quedar defraudado en esto, porque estoy confiando en Dios. Tengo ciertos conflictos, inseguridades. ¿Será que en este momento yo puedo hacer otra cosa, pero no estoy seguro si la Biblia lo aprueba? Señor, no quiero ser avergonzado, yo confío en ti, Señor, guarda mi alma. Quiero seguir haciendo esto, es lo que enseña tu palabra, Señor, ayúdame, yo no quiero vivir de esta forma. Tiene conflictos, tiene inseguridades, en segundo lugar, tiene miedo. Está rodeado de enemigos. No se alegren de mí mis enemigos, dice el versículo 2. Y el versículo 19 dice, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. David habrá experimentado muchas oportunidades donde personas querían matarlo, no solo Saúl, sino los enemigos. Dios le dio a David la victoria por donde quiera que fue, pero él tenía muchísimos enemigos, de todos lados. Bueno, nosotros no tenemos enemigos como David, pero tenemos enemigos en nuestras vidas. Básicamente la Biblia nos dice que hay tres cosas que son enemigos del creyente, que es el mundo, me refiero a la filosofía de este mundo, que no quiere que vivamos como se nos da la gana para satisfacer nuestros deseos y no tener en cuenta a Dios. Tiene el enemigo que es Satanás, por más que Satán me tentare a mí, dice el coro que cantamos. Y el diablo sabemos cómo tienta, la Biblia está llena de ejemplos sobre las tentaciones que Satanás hace o ejerce sobre los creyentes, o provoca en los creyentes, en los hijos de Dios, como al mismo Señor Jesucristo. Y también tenemos el enemigo más peligroso, que es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me atraen las cosas en mi corazón, mis deseos, son enemigos. Pero también tenemos enemigos que surgen o que nos rodean a partir de confesar nuestra fe en Cristo. Y no estamos hablando de personas que nos pegan, pero personas que ya no comparten lo mismo con nosotros. Quizás familiares que nos rechazan porque hemos confiado en Cristo, quizás compañeros de trabajo, quizás vecinos, quizás situaciones que se dan. Y David dice, yo tengo miedo, tengo momentos de temor. ¿Y qué pasa si las cosas no salen como yo me imagino? ¿Qué pasa si yo estoy viviendo del lado equivocado?
¿Qué pasa si soy un fanático religioso? ¿Qué pasa si estoy haciendo algo que la Biblia me enseña? ¿Qué si me equivoco en este negocio? ¿Qué si tengo que estudiar otra cosa? ¿Qué si me tengo que casar con otra persona? ¿Qué dirán otros si yo me equivoco? Temores, miedos. ¿Qué voy a hacer? Y ese es David, el autor del Salmo. No solamente esto, David tiene momentos de angustia. Como un pecador tiene momentos de angustia, dice el versículo 16 al 18, mírame y ten misericordia de mí porque estoy afligido, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. La angustia es una palabra que en este contexto, en el Antiguo Testamento, la angustia es una palabra que da la idea de que los problemas nos están asfixiando. O como decimos nosotros, estoy entre la espada y la pared. Un callejón sin salida, que nos pasa en muchas áreas de la vida. Y no quiero ser avergonzado, y no quiero pecar contra Dios, pero ¿qué hago en este momento? Estoy angustiado, realmente no sé qué hacer, estoy muy triste. David tenía este problema también. Y esto se profundizó más porque no solamente estaba angustiado, tenía congojas. Dice el versículo, las angustias de mi corazón se han aumentado. El versículo 17, sácame de mis congojas. Ahora aquí la palabra congoja es diferente a la de angustia. La angustia es que estoy entre la espada y la pared. La congoja es un peso en el pecho. Es como que alguien se para en el pecho. Es lo que siente la gente muchas veces cuando dice, tengo un ataque de pánico. Un panic attack, dicen algunos. Tengo un ataque de pánico. Siento que tengo un peso ahí grande, tengo una gran angustia, un estado de ansiedad. David estaba en estas situaciones difíciles, una presión sofocante, aplastado, con un peso enorme, una crisis profunda de identidad. Así es como estaba David en este tiempo. Este es el hombre que va a enseñarnos cómo tener una dirección de Dios. Es un pecador. Y creo yo que hasta ahora todas fueron goles, ¿no? Ninguna pegó en el palo ni se fue afuera. Todos pasamos congoja, todos tenemos angustia, todos tenemos situaciones con enemigos. Y aún así, algo más. En versículo 16, David padecía soledad. Dice, yo estoy solo. No solamente afligido, angustiado, no solamente acongojado, pero estoy solo. Ahora, la palabra solo aquí es interesante. No es que estás solo en la casa. La idea es como cuando Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo Isaac, tu hijo, tu único a quien amas. No hay otro. Entonces la idea del Salmo es que David está diciendo, la situación que yo estoy pasando, no la pasó nadie. ¿Me pasó alguna vez eso? Sí, yo sé que otros también, y la Biblia dice que todos padecen, por todo el mundo están padeciendo, pero la mía puntualmente, si hubiera la posibilidad de agregar una hoja, un libro de la historia de la raza humana, yo agregan otra hoja. Pues lo que yo paso, no lo paso a nadie. Yo en la adolescencia y juventud pasé mucho tiempo dudas de mi salvación, pero terribles dudas. Mi esposa se acuerda de esto, con llanto. Y había muchos otros que tenían dudas de salvación, pero las mías, no. Las mías no había nadie como yo que tuviera esas dudas. Hasta que después empecé a conocer personas como Milton Vincent, el autor del libro que te mencioné, que es prácticamente lo mismo. No, parecía que es la única persona. Bueno, hay gente que se siente así. Gente que lo que le pasa no le pasó a nadie en el mundo. David estaba así también. El pecado hace eso. El pecado nos aparta, nos individualiza de una forma increíble. Y dos cosas más. David obviamente era consciente de su pecado. En versículo 7 dice, los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. O sea, esto es culpa, porque ahí está ya mayor y dice, me estoy acordando de las malcanas que me mandé. Me estoy acordando de todo lo que hice en la juventud. O sea, ustedes se ríen, pero yo me acuerdo hasta el día de hoy cuando con un amigo mío de enfrente de casa había un auto con la ventanilla abierta y nosotros lo llenamos de tierra. Agarramos tierra, le tiramos esto y nos moríamos de risa hasta el día de hoy. Yo me acuerdo qué actitud tan
Y uno le da risa a esos niños, pero ¿qué es eso? Eso es maldad. También me acuerdo de los escobazos de mi mamá después de eso, cuando se dio cuenta. Pero eso no me perdonó el pecado, lo hizo Dios. David es consciente de su pecado. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Después podemos cortar esa parte en el mensaje. Él enseñará a los pecadores el camino. Versículo 8. Versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y versículo 18. Mira mi aflicción y mi pecado, y mi trabajo perdona todos mis pecados. Observen que él menciona 4 veces, en estos 22 versículos, menciona 4 veces su pecado, señal de que está bien presente el pecado en su vida. No solamente eso, hay culpa, hay reconocimiento de rebelión, hay convicción de maldad, hay convicción de impureza, hay convicción de maldad, dice, porque mi pecado es grande. Uno ve el pecado grande cuando realmente lo compara con el que corresponde, porque Elí le dijo a sus hijos, Ofni Fines, hijos míos, no hagan tan maldad, porque si el hombre peca contra el hombre, tiene quien le juzgue, pero si pecan contra Dios. Entonces cuando uno peca contra Dios y entiende la grandeza de Dios, se da cuenta de su pecado es grande. Y luego dice que perdona todos mis pecados. Es como el Salmo 51, dame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado. David siente eso, recuerda estas cosas, siente culpa. Este es el hombre que está pidiendo dirección para su vida. Este es el perfil de las personas que pueden tener dirección para su vida. Usted me dice, pero ¿cómo es posible? Pero sí, estas son las personas a las que Dios dirige. Dice el texto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y una cosa más, David está bastante desorientado porque en versículos 4 y 5 insiste, dice, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Está desorientado. Versículo 16 ya lo leímos, pero dice, mírame. Versículo 18, mira. Versículo 19, mira. Está desorientado. ¿Y qué hace uno cuando está desorientado? Pregunta. ¿Ah? Cuando vamos manejando y nos perdemos, ¿qué hace la esposa? Dice, ¿por qué no parás de preguntar? ¿Qué hace el marido? No, no quiere, ¿no? No quiere parar de preguntar. Pero ¿qué hace cuando una persona está desorientada? Para y pregunta. Eso es lo que está pasando acá. Parece que pegó fuerte. ¿Qué hago? ¿Qué dirección debo tomar? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, si todas estas cosas que vimos recién, de un pecador, están en tu vida, entonces te doy la bienvenida al club de los necesitados de dirección. Hay una esperanza segura de que los pecadores requieren dirección y nosotros somos pecadores como David y requerimos dirección. Ahora, ¿cuáles son algunos de los requisitos para hallar dirección? Bueno, van a ver que la persona que no para a pedir consejo de dónde está parado, tiene un problema. Las esposas ya saben cuál es el problema, aparte de cabeza dura. Pero vamos a ver ahora, que es donde nosotros, en los versículos 8 al 15, donde David, esta parte del núcleo, donde David da esas cualidades que no vamos a ver que no es nada nuevo, ni es un código secreto como el código de la Biblia, ni es algo que van a descubrir con los años, no es algo que está reservado para personas después de muchos años caminar con el Señor, sino que es el perfil del usuario, es lo que necesitas saber, son esas cosas de fíjese que está enchufado, ¿no es cierto? No lo meta en agua, son esas características, pero vaya si son necesarias cuando nosotros no las tomamos en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para hallar dirección de Dios? El primero está en versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, la humildad. Los hebreos, cuando usaban la palabra humildad, la raíz de la palabra hebrea, humildad, se utilizaba para hablar de personas pobres o en situaciones necesitadas porque andaban encorvados buscando y pidiendo ayuda. Esa imagen se trasladó a la vida espiritual.
para decirnos que las personas humildes son las personas de corazón, son las personas que bajan la cabeza, se bajan a pedir dirección del auto. Son humildes, tienen humildad en sus vidas. Una persona soberbia que lo sabe todo, nunca va a tener dirección de Dios. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y lees la Biblia, y cada tanto la leo. ¿Y cómo puedes tener dirección de Dios? Bueno, pero oro a Dios. Pero es que Dios no te va a escribir con un dedo en la nube. Tenés que leer la Escritura. ¿Cuáles son las señales de que uno está teniendo humildad? Bueno, en primer lugar es dependencia. Eso significa que uno no es autosustentable. No somos autosustentables. Necesitamos dependencia de Dios. Y no es simplemente me levanto en la mañana y Señor, te encomiendo el día y sigo adelante. Es una dependencia consciente y razonable en la persona de Dios. Necesitamos docilidad porque la persona dócil, que es humilde, escucha lo que tiene que decirle. No es que va a pedir consejo y dice, ¿a vos qué te parece? Porque yo pienso esto. Bueno, si ya pensás eso, no me preguntes qué te parece. ¿Qué opinás? ¿Cuál sería tu consejo? Esa es otra cosa. Tiene docilidad. No está en una condición rígida que dice, yo ya eso lo sé, yo ya lo sé eso. Sí, yo ya lo leí eso. Pero déjame que te lo digo de vuelta. Tiene docilidad y tiene mansedumbre, que es poder bajo control. Y Moisés, que era el hombre que lidió con el pueblo de Israel, y en muchas ocasiones se enojó, y en muchas ocasiones se postró en tierra para orar. La Biblia dice, en Números 12, que no había hombre tan manso como él en toda la tierra. Porque él tenía poder bajo control, humilde. Las circunstancias de Moisés eran bastante más difíciles que las nuestras, pero la humildad es necesaria. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no dijo que teníamos que aprender de Él cómo orar, ni dijo que teníamos que aprender de Él cómo cantar o cómo adorar. Dijo que teníamos que aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Está en el versículo que sigue a este que tenemos acá, Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es necesaria. Necesito dirección. La segunda cosa que necesitamos, que está en el manual de la dirección de Dios, es la obediencia. Versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. La palabra guardar allí es la idea de obedecer, la idea de hacer caso. Es como se usa en el Antiguo Testamento. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda tu alma con diligencia. Deuteronomio capítulo 4. Es guardar la obediencia. Las sendas del Señor, las personas obedientes, Dios encuentra que todas las sendas de Dios, que son los caminos de Dios, la dirección de Dios, las cosas que Dios tiene para su vida, son misericordia y verdad, aun cuando sea una enfermedad, aun cuando hay un momento de dificultad, aun cuando hay una pérdida grande. La persona que obedece, y porque tiene humildad, entiende que Dios está haciendo algo con su vida, que no lo entiende, entonces se sujeta. Porque la palabra obedecer, como la tenemos en el Nuevo Testamento, puede tener dos sentidos. Uno puede ser una convicción interna, cuando uno internamente hace caso, ya sea a lo malo o a lo bueno. Pero la otra palabra para obediencia en el Nuevo Testamento es aquella que indica que uno se pone voluntariamente bajo la autoridad de algo. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice Romanos 6:17. Voluntariamente ponerse debajo. Y esa es la idea de esto. Ahora, si nosotros ya sabemos en nuestra vida cristiana que hay cosas que estamos desobedeciendo, pero igualmente nosotros estamos orando que Dios me dirija en mi vida porque tengo que hacer algo, estamos equivocados. Es como si no tuviéramos el aparato enchufado. Dios espera que seamos obedientes para mostrarnos su camino, para indicarnos, para guiarnos en nuestra vida. Por eso tenemos que examinarnos. ¿A la luz de qué nos examinamos? ¿A la luz de qué nos ponemos debajo de qué? Bueno, esta es la autoridad. Yo tengo que leer las Escrituras.
Leer la palabra de Dios para ver qué me dice en cuanto a mi vida, en cuanto a mi familia, en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi relación con Dios, mi uso de dinero, la crianza de mis hijos, mi vida en la sociedad, las cosas que pienso, las cosas que miro, las amistades que tengo, de muchas áreas. Yo tengo que leer la Escritura. Y ahí viene algo muy importante, porque una de las palabras que usa el Antiguo Testamento para probar esto es el gusto. Gustar y ver que es bueno Jehová. La idea del gusto, de gustar, es de tener discernimiento. Y ese discernimiento viene a través en la vida espiritual, viene a través de la Escritura. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es la mujer que cocina o el hombre que cocina y ya sabe cuánto tiene que ponerle de sal. Y ya sabe que probando qué es lo que le falta. O la persona que tiene buen gusto para combinar los colores de la ropa, porque ya está acostumbrado. Bueno, la persona que tiene el gusto bíblico es la persona que lee la Escritura y ya tiene discernimiento, porque cada vez que tiene que tomar una decisión, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo trae a su mente un pasaje, trae a su mente una historia de la Biblia, trae a su mente un texto bíblico que leyó en su devocional, o trae a su mente algo que leyó en el libro de Proverbios, o trae a su mente otra cosa que leyó en el Antiguo Testamento y dice, no, esto fue lo que pasó, me acuerdo que a esto le pasó a Lot, porque fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Yo no voy a empezar a tener más contacto con esta gente porque me va a pasar lo que pasó a Lot. Pero ese es el sentido, el gusto, la sensación de que se está dando cuenta. ¿Y eso qué es? Se pone debajo de ese texto bíblico. Se pone debajo de esa historia. Eso es obediencia. David dice, los que son guiados por Dios son humildes, pero también obedecen. Se ponen debajo de la Escritura que conocen. O sea que necesitamos leer la Biblia para conocerla, para que cuanto más la leamos, más discernimiento tenemos. Muy importante eso. Y otra cosa más, dos más, necesitamos desarrollar el temor de Dios o la reverencia. En versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Ven la relación entre el temor de Dios y escoger el camino? La decisión que tengo que hacer, el camino es la forma de vida, lo que tiene que hacer. El Dios te va a enseñar, pero es el hombre que teme a Dios. Ahora, en la Biblia el temor de Dios, si bien incluye la idea de miedo, porque naturalmente Dios, ¿quién no va a tener terror de Dios? Especialmente si no conoce a Cristo, esa persona tiene terror. Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro que sí, vamos a presentarnos delante de Dios. Pero por lo general, cuando habla de los creyentes, de los justos, de los hijos de Dios, el temor de Dios tiene que ver con la reverencia, con la actitud de comprender la distancia que hay entre la criatura y el Creador. Y vemos que muchas veces personas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando estuvieron en la presencia de Dios o de Cristo, se postraron. ¿Se acuerdan Pedro, cuando en la pesca milagrosa? Apártate de mí, Señor, soy pecador. Por la cantidad de especies le había entrado gran temor, porque te daba cuenta que estaba delante de alguien diferente. Moisés cayó de rodillas. Job también dijo, yo no entiendo, yo no hablaba lo que no entendía. Daniel cayó de rodillas. Josué cayó de rodillas. Juan cayó de rodillas en el libro de Apocalipsis. Reverencia. Entonces, es muy interesante porque nosotros, cuando desarrollamos el temor de Dios, tendríamos mayor claridad, mejor información, mejor iluminación en nuestras vidas por la reverencia que nosotros tenemos. En otras palabras, caminaríamos con mayor integridad. Y eso es lo que David pide en versículo 20. Guarda mi alma, versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Una actitud reverente, entonces, garantiza que la seguridad de saber qué camino uno va a escoger en determinada situación de la vida. Y eso es lo que Dios encarga de mostrar. ¿O qué piensan que le pasó a José en Génesis capítulo 39? ¿Qué hago acá? ¿Me acuesto con la esposa de mi jefe o salgo corriendo? ¿Qué fue lo que le llevó a decidir? ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Porque tú eres su mujer y lo único que me reservó sos vos. Y yo me pongo bajo autoridad y tengo temor de Dios. Y salió corriendo, después fue a la cárcel y finalmente llegó al trono, ¿no? Pero tenía reverencia de Dios. Entonces, a veces el camino
más largo es el camino más seguro. Y en cuarto lugar, la otra instrucción que necesitamos en este manual es desarrollar una amistad con Dios. Dice el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Comunión íntima. Esta es la consecuencia inmediata de la reverencia a Dios. Los que tienen reverencia a Dios no tratan a Dios, a Cristo, como el flaco o el bárbaro. Con perdón que lo tengo que decir, pero para que tengan bien claro. Hay gente que habla así de Dios. No. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Pero eso no significa que no tengan una relación de amistad con Él. La palabra hebrea para intimidad allí, para intimidad, es esta idea literal. Es esos jugadores de fútbol, de un equipo de fútbol, antes de la tanda de penales, se ponen todos así. Esa es la idea de este texto. Las personas que tienen la capacidad de estar así con Dios, cerca, tienen relación con Él, disfrutan la lectura, tomarse un mate, leer la Biblia, orar, adorar al Señor, caminar y pensar en Dios, pensar en las cosas espirituales, hacer preguntas. Tienen amistad con Dios. Estas personas tienen una comunión íntima. Estas personas son las personas del Salmo 1 que meditan la ley de Dios de noche. Son personas como Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Todos los días están meditando en la palabra de Dios. Son las personas que se deleitan en Dios y Dios les concede las peticiones de su corazón, porque pasan tanto tiempo con Dios que tienen más discernimiento para saber que no van a pedir a Dios que les conceda una Ferrari, ¿no? Sino que le permita llevar a Cristo a su familia o a sus compañeros de trabajo, vecinos. Bien, la Biblia, la oración, la adoración. Estas 4 cosas que mencioné, que están en el manual de la dirección de Dios, si nosotros seguimos esas instrucciones, la dirección se hace cada vez más clara, más fácil. Son 4 cosas importantes y las 4 las encontramos en la vida de Cristo. Él era manso y humilde de corazón, dijo, aprendan de mí. Él era el Hijo y por lo que padeció aprendió la obediencia, Hebreos capítulo 5, versículo 8. Él tenía temor de Dios, Isaías capítulo 11, versículo 3, le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y él tenía intimidad con Dios. Todas las cosas que oí de mi Padre, yo las he dado a conocer. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo mando. Su ejemplo de vida. Bien. Ahora, la parte final. Ya vimos los 2 panes y el jamón y queso. ¿Qué es lo que hace que sea tan sabroso esto? ¿Cuál es la garantía de que voy a tener una dirección segura? Yo quiero mencionar esto al final porque es importante. ¿Se acuerdan que les dije que el Salmo es un acróstico de la A a la Z? Bien. También escribían de una forma que a través de las letras llamaban la atención. Y lo que hizo David es que la primera letra del primer versículo, la primera letra del versículo del medio, el 11, la primera letra del último versículo, el versículo 22, 3 letras forman una palabra en hebreo que puede significar tanto enseñanza como aprendizaje. Eureka. Dice, el que leía eso, qué interesante lo que hizo. Mirá, le puso el rojo en los 3, porque va a hablar del rojo. No, porque va a hablar de la dirección de Dios. Eso es poético, pero lo hizo así, inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay una palabra que repite 3 veces en el Salmo, y creo que con esto voy terminando, porque las personas querían aprender y depender de Dios. Y tenemos la palabra que se repite, que es una palabra que no nos gusta mucho y que a veces es mal interpretada en la Biblia cuando hablamos y cantamos. Tenemos que esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Y uno se hace la idea que está en una cola larga, ¿no es cierto? ¿Qué es esperar? Está en el versículo 3, está en el versículo 5 y está en el versículo 21. En ti he esperado. En ti he esperado todo el día. Espero. Interesante.
¿Por qué quiero terminar con esto? Porque la palabra esperar es una palabra que significa o da la idea de una soga tensa unida a otra cosa. Yo ato un malacate de un auto que se está hundiendo en el fango y lo ato de un árbol bien firme y eso hace una tensión y depende no del auto, sino del árbol o de donde yo agarro que esto se mantenga firme y la tensión que está en esa soga o en eso que me está ayudando. La garantía de la dirección segura para David no estaba en David. Él era pecador, se angustiaba, estaba desorientado, tenía todo esto que teníamos. No estaba en sus capacidades. Él no tenía capacidad para nada de esto, pero David estaba esperando. David estaba en una situación tensa. Pero esta situación tensa, lo mantenía en esta situación tensa. Y la única razón por la que él seguía allí es porque sabía que estaba aferrado a algo que no le iba a fallar. Y ese algo es Dios. Entonces, la garantía de la dirección segura para David es que él se ata o se une a Dios mientras espera, con toda la tensión que eso implica. Ese algo para David es Dios. ¿Por qué se ataría David a Dios y no a otra cosa que le diera seguridad? Su ejército, sus capacidades bélicas, porque lo era, mató a Goliat. ¿Por qué él esperaría en Dios y no en sus propias fuerzas? El Salmo me dice cómo es Dios. Y yo quiero que ustedes sigan con su vista. Porque esto es lo que yo voy a hacer ahora, es lo que nosotros debemos hacer con la Escritura, es descubrir a Dios. Y a veces no nos va a decir Dios es así, pero está allí. Estas son las cosas que sostenían la espera de David. Dios es fiel, versículo 3. Dios está cercano, versículo 4 y versículo 14. Dios es maestro, 4, 5, 8, 9 y 12. Dios es verdadero, versículos 5 y 10. Dios es misericordioso, versículos 6, 7, 10 y 16. Dios olvida el pecado en versículo 7. Es bondadoso en versículo 7. Es bueno en versículo 8. Es recto en versículo 8. Es amoroso en versículo 10. Es perdonador en versículo 11 y 18. Es galardonador en versículo 13. Es poderoso en versículo 15 y 19. Dios es libertador, versículo 15. Dios está lleno de gracia, versículo 16. Dios es consolador, versículo 17 y 22. Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, en versículo 19. Y Dios es redentor, versículo 22. ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena tener tensión y esperar? Sí. Dios me va a enseñar. Y Él me va a enseñar si soy humilde, obediente, tengo temor de Dios y desarrollo una relación de amistad con Él. Yo, que soy pecador. Pero puedo esperar porque no depende de mí, depende de la característica de Dios. Esperar en Dios para recibir dirección puede ser tenso, puede ser agobiante, pero detrás de la tensión y detrás de la espera está la obra majestuosa y llena de gracia de Dios, que es que Dios te está conformando a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso te hace esperar. Él quiere formar a Cristo en tu vida y es como dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluso las enfermedades o las dificultades, les ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? Dios está formando a Cristo en tu vida. Él lo está haciendo. Por eso tenemos que hacer nuestras las palabras del Salmo al inicio. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. Y termino con las palabras del pastor Piper, hablando sobre pedir consejo, y dice, es asombroso cuántas personas se consideran cristianas y no consultan a Cristo al tomar decisiones. Por eso siento la necesidad de dar esta advertencia. No podés ser salvo del pecado por el Cristo de la Biblia si rechazás al Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es tanto un consejero con autoridad como un salvador que hace expiación. Por tanto, si intentamos recibirlo como un salvador que hace expiación y lo rechazamos como un consejero con autoridad, todo lo que recibimos es un Cristo imaginario, mientras rechazamos al Cristo de la Biblia.
Por consiguiente, dado que no podemos ser salvos por el Cristo de la Biblia, si rechazamos al Cristo de la Biblia, nunca llegaremos al cielo, ni disfrutaremos de la comunión con Dios aquí, sino nos proponemos hacer que el consejo de Cristo sea decisivo en el proceso de toma de decisiones de nuestra vida. ¿Y dónde encontramos eso? Lee la Biblia. Tener comunión con Dios. Viví en obediencia. Tener comunión. Reverencia a Dios. Viví en humildad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que sea provechosa para nuestros corazones, que recordemos estas verdades. Y te agradecemos que no nos has dejado desamparados. Tenemos este precioso manual, que es toda la Biblia, pero este salmo nos da los tips para que nosotros podamos recordarlo, Señor. Gracias por Cristo, que es nuestro admirable consejero. En su nombre oramos. Amén.